que vamos a leer se encuentra en 2 Corintios capítulo 10. Let's see. They're going to put it on the screen. 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. De Reina Valera 60. Dice la Escritura en el Trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Subraya eso, porque si algo necesita saber esta generación que le estamos pasando la antorcha, es poder derribar esos argumentos y esas altivez que se están levantando contra el conocimiento de Dios. Y cuando hagamos eso, vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor. Aquí estamos para celebrar. Pueden sentarse. Gracias, Señor. Amén. Qué lindo se ven. Y qué bien están. Hoy hay paz. We have peace today. Shalom. Not before. Pero eso lo hace solamente el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y yo tengo algo diferente que presentarle a ustedes de las cosas que hemos oído. Porque cada uno de ustedes es un mundo. Y qué lindo tener diversidad y estar unánime. Qué lindo tener diferencia y estar unido. Ahí tenemos que crecer todo. Qué lindo tener una opinión diferente al otro y poder seguir siendo amigo y amiga. Eso es madurez. Que usted difiera de una posición de una persona y seguir siendo hermanos y hermanas. Eso es madurez, eso es crecimiento. Queremos subir por ahí, andar por ahí. Yo tengo una historia humana que quiero presentarle a ustedes. La tengo en mi cabeza, la hemos estudiado y queremos honrar a Dios con eso. Porque todos nosotros somos personas del presente, pero tenemos un pasado. Tenemos una generación pasada que no podemos olvidar. Y que lo que somos hoy en día fue porque aquellos fueron aquel día. Y que aquellas generaciones que se olvidan del pasado tienen la tendencia de repetir lo que sucedió en el pasado. Por lo tanto, vamos a correr un poquito y vamos a mirar lo que aconteció. Quiero hablar de 1000 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo. Y aquí están los principales, los maestros del instituto para refrescarles la mente, para estar tranquilo. Porque desde que estudié, reconozco que este texto bíblico tiene un contexto histórico. Y lo que le da vida a este texto bíblico es el contexto histórico.
Y que el trabajo de nosotros como líderes pastores es leer y estudiar. Leer y estudiar. Para que cuando hablemos estas sagradas escrituras, no digamos yo creo, yo pienso, yo opino, yo siento, sino digamos la Biblia dice. La Biblia dice. Porque por lo que yo siento, yo no voy a fundamentar una iglesia por 34 años, ni con psicología, ni con psiquiatría, ni con medicina. La Biblia dice. Y cuando la Biblia dice, todos hacen silencio porque es Dios. Y esta historia que le voy a contar sucedió hace 5.775 años. En la llamada Media Luna, que medía 2.184.000 kilómetros cuadrados y que tenía un componente de 6 países: Asiria, Siria, Egipto, los medos, los persas, Babilonia. Y que ahí viene la historia que nosotros tenemos hoy en día. Ahí está nuestra realidad, donde nosotros podemos recurrir como marco de referencia y tocar base con lo que nosotros somos hoy en día. Y para eso hay que leer, aparte de la Biblia, hay que leer la historia humana. Yo sé que la persona hoy en día estamos envueltos en el internet y con los videos y todo, pero hay que leer el libro. La llave al conocimiento es la lectura. Usted no puede venir aquí y decir, la Biblia dice, abre tu boca que yo te la voy a llenar, si no he estudiado. Porque la misma Biblia dice, métete en secreto con tu padre, y tu padre que está en secreto te va a recompensar cuando esté en público. Y si queremos tener la iglesia fuerte y poderosa, necesitamos fuerza en el púlpito. Hay que tomar serio la predicación del evangelio en el púlpito. Especialmente para esta generación, porque el joven, el niño de 8 años atrás, es el niño inteligente del niño del siglo pasado, de 18 años atrás. Y ya cualquier niño de esos nos da una conferencia a nosotros. En el año 753 a.C., había un rey llamado Numitor, en la ciudad de Alba Longa, allá en Italia. Y este rey tenía un hermano llamado Amilius. Y Amilius le dio un golpe de estado a su hermano y tomó el reinado de Alba Longa. Pero Numitor tenía una hija que se llamaba Ría Silvia. Y cuando Amilius tomó el control de Alba Longa como rey, consagró a Ría Silvia al dios de Marzo, al dios de Mercurio, y ella se consagró supuestamente, y al tiempo Ría Silvia dijo que estaba en estado. Ahora ella no está supuesta, está en estado, entonces la gente de ahí dijeron que fue el dios Marzo y el otro dios de la guerra que vivió con ella y la dejó en estado. Y lo lindo es que esos dioses son tan fuertes que tuvo mellizos. Y al tener mellizos dijeron que esos mellizos eran divinos humanos porque los dioses vinieron a vivir con ella. Y ahí nació Rómulos y Remus. Y cuando Amiliu vio que estos niños nacieron, él lo persiguió para matarlo y la madre lo puso en una barquita como hicieron con Moisés y lo
mandaron por el río Tíber, que es el río que cruza por Roma, y una pastora lo encontró, lo crió, y cuando ellos crecieron, volvieron a Alba Longa, mataron a su tío Amiliu, restauraron a Númitola reinado y se retiraron a 19 millas o kilómetros de Alba Longa, donde ellos se establecieron en un lugar de 7 colinas frente al mar Mediterráneo en Italia. Y estos dos jóvenes comenzaron a urbanizar esta ciudad, comenzaron a industrializarla, a establecer un sistema de senado. Y mientras estaban ellos haciendo esto, comenzaron a llamar a todos los desamparados, los marginados, aquellos que no eran personas, para que vinieran a esa ciudad. Y lo que ocurrió fue que las mujeres que estaban allí no querían vivir con estas personas desamparados, marginados, que no eran personas, no eran educados, eran analfabetas. Y entonces Rómulo y Remo decidieron ir a la parte de los sabinos y comenzaron a traer mujeres para que ellos tuvieran procreación y vivieran. La ciudad creció y Rómulo le puso Roma a esta gran ciudad sentada en las 7 colinas al frente del mar Mediterráneo. Y cuando se empoderó Rómulo y Remo y la ciudad estaba bien, entonces Rómulo viene y mata a su hermano Remo. Yo soy rey aquí. Y Rómulo viene a ser el primer rey de Roma para los años 753 antes de Cristo. Después que aconteció todo esto y estaba en prosperidad esta ciudad, de repente Rómulo se desaparece, hasta el día de hoy no se sabe dónde está él. Quizás se fue para el Bronx, para Pensilvania, pero en algún lugar, alguna sesión está él, pero no está allá. Lo asesinaron, lo mataron. Dice la historia, no se sabe dónde está Rómulo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿lo que comienza a amar? ¿Lo que comienza a amar? ¿Cómo usted va a matar a su hermano mellizo? Por la altivez del poder. Ya para el año 509, Roma se establece como una república, no como los republicanos americanos, no, como una república. By the people, for the people. Esa es la república. Que el pueblo elegía a sus líderes. Pero la elección de esos líderes era una sola elección. Había una democracia, pero se elegía a una persona una sola vez para siempre. Como Hosni Morabi, que lo eligieron una sola vez, duró casi 40 años en Egipto, hasta que le dieron ese golpe de Estado. Pusieron a Morphy un año, lo sacaron también. No hay sistema de gobierno perfecto. No hay administración perfecta, solo Cristo es perfecto. Mientras bajamos en los años, porque quiero presentarle varios frentes de esta situación. Roma está subiendo en su apogeo, en su gloria. Y quiero decirle que Roma es el principio, es el comienzo y es el génesis de la civilización de nosotros, del oeste, del occidente. Si usted quiere informarse de lo que está aquí hoy, busque la historia ya. Se lo decimos a la nueva generación. You don't got it, you have to go back. No que nosotros somos, no, ellos fueron. Y porque ellos fueron, nosotros somos. ¿Me están oyendo? ¿Sí? Y mientras Roma se estaba estableciendo en ese sistema, comenzaron a suceder diferentes situaciones. Porque Israel estaba con sus profetas. En el año 722, Asiria invade a Judá y lo lleva cautivo a nuestros hermanos judíos. En el año 585,
87, Nabucodonosor viene de Babilonia y lleva cautivo al pueblo judío por 70 años. Así que está aconteciendo, Roma está creciendo, los judíos están cautivos en Babilonia, Dios está usando a los profetas, ya en el año 602 y 3 llevan un segundo cautiverio, ahí se llevan a Sadrach, a Mesach, a Abednego, a Daniel, a Misael, se los llevan para Babilonia, pero Roma está en su crecimiento y Dios está actuando. Y lo que quiero presentarle a ustedes es que Dios siempre ha estado en la historia humana. Y que aunque los humanos hemos querido sacar a Dios de la historia, Dios siempre ha estado en la historia. En una esquinita por allí, pero siempre ha estado en su gobierno. Él no ha estado separado de la realidad de la historia humana. Para el año 501, en una ciudad de la India, nace Siddhartha Gautama. Y quiero presentarles este frente porque no vamos a probar la filosofía de estas personas, pero sí vamos a probar el esfuerzo y el sacrificio. Y Siddhartha Gautama, que nació hoy en día en la ciudad que se llama Nepal, en la India, en el año 501 a.C., hijo de un rey, sale 3 veces del palacio, ve hambre, ve un anciano, ve gente coja y le pregunta a su mayordomo si él va a ser así. A los 16 años se casa, a los 29 años sale de su palacio y se convierte en el Buda que nosotros conocemos hoy en día. Y Buda significa ungido, Cristo. La religión más poderosa que hay en la China, en Asia, en todos esos lugares. Un hombre que decidió entregarse y darse a una filosofía que alcanzó a los pobres y los necesitados. Entonces, si uno va, especialmente aquellos que van a todos estos lugares, es bueno conocer esa filosofía. Porque eso es lo que leímos en el texto bíblico. Si queremos derribar esos argumentos, yo creo, yo siento, yo opino. No, la Biblia dice y yo conozco tu historia. Porque si esta generación tiene que ser más inteligente que la generación pasada. ¿Capiz? ¿Understand? ¿Comprende? No podemos seguir con la ignorancia. Porque si tú crees que la educación es cara, trata la ignorancia. Roma siguió creciendo en su gloria y los siglos iban bajando, los siglos. En el año 444 a.C., Nabucodonosor, Ciro, toda esta persona que hablaron de regreso de Israel, ahí viene Israel, regresando de Babilonia para su pueblo. Habían pasado ya los 70 años. Cuando Nehemías entra a Israel en el 444 a.C., encontró 37.300 personas que adoraban y servían a Dios, y encontró 7.000 sirvientes. El sacerdocio estaba mal, nadie daba diezmo, y después estaba un Sanbalá, un Tobía, un Gesén, el árabe, y estaba una Noadías, y estaba un montón de gente que lo atacaron a él. Y eran hombres de Dios y mujeres de Dios y profetas de Dios. Pero Nehemías tenía el discernimiento de Dios. Y nosotros como movimiento pentecostal brincamos y saltamos. Y es bueno eso. Y a veces que tomamos un devocional y un culto y al predicador le damos la última hora porque no hay más tiempo. Y después decimos que esto es lo más importante. Si eso es lo más importante, entonces vamos a darle la prioridad que esto merece en nuestro servicio. Yo soy muy celoso en mi iglesia. La gente se inspira y cantan y brincan y saltan y cantan ustedes no. Ya, cállese, siéntese.
Y muchas veces son ustedes que provocan eso. Otro. Pero hay un predicador aquí. El que va a brillar es el predicador, no el cantante. Ouch. Ouch. ¿Eh? Después, si no, qué malo estaba el culto. No, que no hubo una palabra para ti. Eso fue. No hubo una palabra para ti. ¿Sí? En el año 622, Nínive cae derrumbada porque era una ciudad que hacía cosas terribles contra el pueblo judío. Y comenzaron a bajar el tiempo. En el año 380, en Macedonia hay un rey llamado Fili, el número 2. Tiene un hijo que nació en el año 356, se llamó Alejandro Magno. Y cuando este niño nació, esta gente son tremendos, porque cuando este niño nació, Fili, el número 2, buscó el maestro para que enseñara a Alejandro Magno. ¿Usted sabe quién fue? Aristóteles. El Salomón del siglo, de ese siglo III antes de Cristo. Ese hombre sabía de todo. Lea la historia de Aristóteles, sabía todo. Y ese fue el tutor de Alejandro Magno, que conquistó todo ese mundo de aquel entonces. A los 33 años, Alejandro Magno se puso en una roca a llorar porque no había más pueblo para conquistar. Y no voy a hablar de las cosas malas de ellos, solamente le estoy diciendo eso. Ya en el año 323 a.C., Alejandro Magno está muerto, 33 años, le dio una fiebre. Seguro usted que tenía que darle fiebre porque él se iba a unas expediciones de meses y mandaba un emisario y le decía que su esposa no se bañaran hasta que él volviera. Tenía que darle fiebre, sarampión, gripe, de todo. Se murió de una fiebre. Y yo he estudiado la mentalidad de estos líderes y estas personas. Y cuando él muere en el año 323, su reino se divide con los egipcios, los griegos y los eleutas. Y Ptolomeo, uno de sus generales, decidió quedarse en Egipto para ser el faraón de Egipto en el año 300. Y él comenzó a reinar. Y le estoy haciendo la conexión para que ustedes puedan ver, porque Alejandro Magno, cuando él conquista a Israel y a todo el mundo, él helenizó a todo el mundo. El helenismo significa que cuando Alejandro Magno iba a los lugares, usted tenía que aprender griego, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Si usted viene a América, aprende inglés. Estamos en América. No diga que está viejo para no aprender. Apréndalo. Se puede aprender. Trate su mente. Esta mente gasta mucho. Aprenda. No vea más novela porque dice novela. Ve otra cosa para que aprenda. Y en el siglo II, Ptolomeo número 2, en Egipto, que esto es bien interesante, él vio que los judíos no sabían su idioma hebreo. No sabían. Y él vio que los judíos estaban por todos los lugares, porque habían sido conquistados, porque Israel ha sido conquistado por todo el mundo. Siempre ha estado en la defensiva. Ellos nunca han sido ofensivos, sino defendiéndose de todo el mundo. ¿Por qué? Porque servían a un solo Dios. Eran monoteístas. Y cuando usted sirve a Dios, a usted lo van a perseguir. Van a perseguir. Todo el mundo era politeísta, tenía muchos dioses, pero había un solo pueblo que adoraba a Jehová de los ejércitos. Y cuando Ptolomeo vio todo ese grupo de judíos que estaban en Egipto, que es la parte africana, él dijo,
necesito 72 ancianos, escolásticos, personas que supiesen del griego, del hebreo, para que interpreten el Torá, el Talmud, el Mishnah del pueblo judío. Y yo, wow. Y dice la historia que Ptolomeo puso 72 ancianos en una caseta, cada uno de ellos, separado por un periodo de tiempo. 72 ancianos. Y cuando cada uno de ellos se pusieron separados, y eso fue en Alejandría, que era el lugar que tenía la biblioteca más grande de aquel entonces en Alejandría, en Egipto, allá, ese continente africano. Y llamó a todos esos 72 ancianos, los puso en una caseta diferente, y ellos comenzaron a interpretar la Biblia del Pentateuco. Y cuando lo unió de nuevo, dice la historia que todos estaban correctos y no había ningún error en la interpretación. Oh, wow. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Cuando Dios lo usa a usted, Dios lo va a usar bien y va a salir bien. Porque usted va a usar la palabra de Dios. Y ahí aparece la Biblia Septuaginta, la Biblia de los 70. Ahora el pueblo judío podía leer la Biblia en griego. ¿A quién Dios usó? A un rey, un impío, un pagano. Pero Dios lo movió para hacer esto. Eso fue en el año 200. Y comenzamos a bajar. En el año 106 nació Pompey. En el año 100 nació Julio César. Y en ese periodo de tiempo estaba Sula como el dictador de Roma. En el año 85 muere el papá de Julio César. Y a los 16 años Julio César se tiene que hacer control de la familia. Y Julio César venía de la familia patriciana. La familia patriciana eran los nobles, los inteligentes, la cabeza de Roma. Mientras que Pompey venía de una familia noble y era más rico que Julio César. En el año 78 muere Sula. El imperio romano se queda sin dictador. Ahora está Pompey y está Julio César tratando de conquistar ese reinado en Roma que se componía de 900 senadores. En el año 74, allá en Israel, en Idumea, Judea, nace Herodes el Grande, de su padre Antípater el número 2. Esa es la historia. Estamos corriendo, dando vueltas, pero es Dios manifestándose en cada lugar. Porque Dios es omnipresente. ¿Usted sabía eso? Dios es omnipresente. Dios está aquí actuando en la historia, y está aquí actuando en la historia, y está aquí actuando en la historia, y Dios no se ha movido de su lugar, porque Dios es inmutable. En el año 69 a.C., allá en Egipto, nació Cleopatra, la número 7, y es parte de la historia. Y en el año 66, Pompey, para agradar y complacer a los romanos, a los senadores, comienza a conquistar el pueblo. Y Julio César no se quedó atrás, comienza a conquistar el pueblo. Y en ese año 66, Pompey conquistó a Tarso, esta ciudad que estaba al frente del mar Mediterráneo, esta ciudad donde más luego tiene referencia con Pablo, su papá, donde nace Saulo de Tarso. Pero Pompey la había conquistado en el 66 y la hizo la cuarta provincia del Imperio Romano. Esta ciudad tenía 220,000 volúmenes de libros. Y ahí estaba viviendo Pablo, el papá de Saulo. ¿Están conectando? En el año 63, Pompey entra a la ciudad de Israel.
Construye el templo de Salomón en el año 63 a.C. Y en ese mismo año 63, Julio César corrió para ser el sumo pontífice de Roma, los Pope, pero la religión católica todavía no estaba establecida. Y ganó en el 63, sumo máximo pontífice de la iglesia de aquel entonces, Julio César. Y él conquista toda la área de Galo, que es el área de Francia. Conquistó Britania, que es toda esa área de Inglaterra. Todo eso lo conquistó Julio César. Y la cosa fue que Julio César superó en conquista. Entonces, cuando ellos conquistaban, ellos traían, por ejemplo, Pompey en el año 63 tomó todo el dinero y el oro que había en el templo de Salomón y lo llevó para Roma para edificar otras cosas. Y ese templo de Salomón que fue edificado 1000 años antes de Cristo, ese templo tenía un valor de 40 billones de dólares en el dinero de nosotros. 40 billion. Porque el oro de hoy en día cuesta 1.600 dólares, una onza, y todo el altar era de oro. Imagínense, todos los reinados querían entrar allá. Cuando estos reinos se veían en crisis, vamos para Jerusalén. Y uno de los milagros más grandes que tiene la historia es la existencia de los judíos, porque el pueblo judío ha sido destruido 37 veces, que no ha visto piedra sobre piedra. Han derribado todo. Y les cuento la historia para que sigan estudiando. Ya para el año 50 a.C., en el año 51, muere Ptolomeo el número 12 y ponen a Cleopatra, al número 7, a reinar a Egipto y ponen a Ptolomeo número 13 de 10 años a reinar con su hermana. Esa es la historia. Israel ellos están moviéndose allá y funcionando. Y ahí está Cleopatra siendo reina de Egipto. Y su hermano tiene 12, 13 años, se vira contra ella. Y ella tiene que pedir asilo en Asiria. Su hermanito menor, porque había una crisis económica y no estaba de acuerdo con el reinado de su hermana. Eso es increíble. Y ahí está Cleopatra en crisis en Asiria para el año 50. Para el año 49, Pompey está en una esquina de Roma, Julio César está en otra esquina de Roma, quieren el poder. Y en el 49 hacen, el Senado hace a Julio César dictador absoluto. Y ahora Pompey está en crisis. Y Pompey sale huyendo para Egipto. Y cuando llega a Egipto, Ptolomeo, el número 12, 13, lo mata. Pero Julio César sale corriendo a buscar a Pompey. Y mientras llega a Egipto, se encuentra con la morenita africana Cleopatra, el número 7. Se olvidó de Pompey y se quedó con Cleopatra. Y ahí tuvieron un hijo que se llamó Caesarión. Caesarión. Se me quedó en la memoria cuando pensé en Carrión. Caesarión. Digo, tiene que quedarse esto en mi memoria porque ese nombre está complicado. Caesarión. Tuvieron ese hijo allá en Egipto. Y después el hombre trajo a su morenita para Roma. Pero no la aceptaron porque ningún líder podía casarse con una persona que no fuera ciudadana romana, pero la aceptaron como su amante. Él era casado. Son líos por allá. Sí, era casado. Pompey lo matan. Julio César entra. En aquel entonces hay una crisis en Israel, donde Herodes el Grande, su padre Antípater el número 2, muere. Él quiere reinado y él va a visitar a Roma para que lo hagan rey de los judíos. Y él era un judío practicante y él decía que él cumplía con toda la ley judía,
Pero los fariseos decían que él no era nada porque él tenía 10 mujeres y 14 hijos. Herodes el Grande. Y ya había matado 3 hijos de él. Y unas cuantas mujeres había matado también. Esa gente, usted no se case con esa gente, hermano. Esa gente matan a uno. Y si yo le cuento de la enfermedad que murió ese hombre, Balba. Y se hizo muy amigo de Marc Anthony. No el cantante puertorriqueño, el romano. Eso no cantaban. Marc Anthony. Marc Anthony fue la mano derecha de Julio César. Y mientras Herodes estaba tratando de ser rey allá en Judea, Roma estaba haciendo sus planes. Y ya para el 44, marzo 15, Marco Brutus le dice a Julio César que venga a darle un speech, una oratoria, que el Senado lo quería escuchar. Y él se vistió con su toga y caminó. Entonces Marc Anthony escuchó del problema y el bochinche y el complot que le iban a hacer a Julio César. Pero él estaba en el otro lado de Roma y no pudo llegar a tiempo. Y mientras Julio César iba caminando para el lugar donde se daban la oratoria, ahí vino Marco Brutus con una daga y vinieron 60 senadores y le dieron 23 puñaladas. Y él gritaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él dijo que él iba a ser el dictador absoluto. Ahora él tenía una visión de 3 fases, Julio César. Porque Julio César quiso volver a lo que hizo Rómulo y Remo, de traer a todo el mundo que entrara a Roma. Pero ya Roma estaba muy avanzada y ellos no querían esa gente más. Porque Roma llegó a tener 1 millón de hombres y mujeres en ese, 1 millón en esa población, de 1 millón. Y tenía 3 lugares que cabían como 400,000 personas, el anfiteatro que había 150,000 personas, el coliseo que habían 50,000 personas, el teatro que habían 40,000 personas. Todos ellos hicieron estas cosas para reunir gente. 1 millón de personas había en esta población de Roma. Se hizo el imperio más grande, más poderoso, al grado que ese poquito de tierra, cuando vino el rey número 13 por allá, Trajano, como le llamamos, Roma había conquistado 6.5 millones de kilómetros alrededor de ella. Esa ciudad tan pequeña. Marc Anthony asesinado en el año 44, marzo 15, Cleopatra, le mataron su hombre, déjame irme para Egipto de nuevo. Se fue para Egipto a reinar. Pero el Senado comisionó a Marc Anthony para que investigara con Cleopatra qué fue, porque ella estaba ahí con él, qué fue, por qué lo mataron. Y en el año 41 a.C., te manda un emisario a Egipto para encontrarse con Cleopatra. Pero Cleopatra dice, quiero que me encuentre en la ciudad de Tarso. Tarso. Y ella vino con su flete de barco. Y Marc Anthony vio a la morenita africana, se fue detrás de ella. Se fue para Egipto, se olvidó hasta de la misión que le mandaron. Tuvo 3 hijos con ella, pero son tremendos. Yo no sé lo que tenía Cleopatra número 7, que se llevó dos emperadores, 2 líderes mayores. Y entre los 30 hubo esa crisis. Ya para el 37 está Herodes el Grande de rey en Israel. Y él comienza la construcción del segundo templo en el 37. Y en el 37 a.C. comienza esa situación allá. Porque él quería ganarse a los judíos. Los judíos querían mucho a Herodes el Grande, aunque tenía 10 mujeres y 14 hijos y matando hijos y mujeres.
Nosotros no podemos comprometer los principios que enseña la palabra de Dios, aunque nos hagan templo y nos den oro y plata. Aunque fulano dé todos los diezmos y esté pecando y haciendo malo, dé los diezmos, pero usted está mal. La Biblia dice que usted no puede estar haciendo eso. Ouch. Clanes de familia controlando la iglesia. Grupitos. Atacan a los desamparados, a los que no son personas, a los que no tienen familia, hasta aún los inmigrantes. Esa gente son de Dios. Esa gente los creó Dios a su imagen y semejanza. Sí. Y si vamos a ser hombres y mujeres de Dios, vamos a cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Todos somos iguales delante de Dios. Raza, color, lenguaje. Todos somos iguales. Marc Anthony en Egipto supo que había un hijo de Julio César, porque en el 44 pusieron a Octavio César, que era un hijo adoptivo de Julio César. Y lo pusieron temporalmente. Y lo que ocurrió entonces fue que cuando Marc Anthony se acercó a Cleopatra, comenzó con la idea de poner al hijo legítimo de Julio César, que era Caesarión. Y comenzó una política. Y Octavio decía que Marc Anthony quería mudar la ciudad de Roma a Alejandría y que se está llevando todo el tesoro a Egipto. Esa era la política, tratando de convencer al Senado a quién vamos a tomar para ser el líder principal de nosotros. Ya para el año 31 a.C., Marc Anthony decide salir a pelear contra Octavio César. Y cuando estaba peleando, le dijeron: tu morenita se murió, Cleopatra. Y él la amaba y la quería tanto que cogió una daga y se hirió. Y cuando los soldados vieron a su líder herido, lo llevaron rápido donde Cleopatra, a Egipto. Y él entonces viene y muere en los brazos de ella. Y ella le dice: yo quiero que me entierren con él. Y ella viene y se presenta delante de una cobra de esa Egipto, y la cobra la muerde a ella, y en el año 31 está Marc Anthony y Cleopatra muerto. Para el año 27, Octavio Augusto César lo hacen el primer emperador de Roma. Mientras tanto, Herodes el Grande está construyendo el segundo templo en Jerusalén para los judíos. Y cuando este hombre, que se llamaba Octavio César, se puso Augusto, porque él entra a la ciudad de Alejandría. Y cuando él entró a la ciudad de Alejandría, él entonces se cambió el nombre a Augusto. Él se llamaba Octavio César, pero se cambió a Augusto porque Augusto significa venerable, adorable, casi como un semidios. Y además cambió su nombre. El nombre de August en inglés es como el causa de agosto. Agosto, él cambió el nombre a ese nombre. Y el nombre de agosto es por causa de Augusto. Eso dice la historia. Ahora lo sabe. Ahora en Augusto ya usted sabe. Este Augusto César estableció una militancia tan poderosa. Estamos hablando de líderes, ya tenemos un nuevo líder aquí. Y tenemos que orar por nuestro nuevo líder para que Dios lo use en la forma mayor de todos los demás superintendentes. Amén. Y que nos gloriemos, que no tengamos celos ni envidia, porque es una cosa de inmadurez, de infantilismo. Tenemos que crecer, Señor. Si alguien lo hace mejor que usted, ¡gloria a Dios! Esa es madurez. Oh, si hubiera sido yo. ¿Usted sabe la antimadura que hay en los púlpitos? Yo canto mejor, yo predico mejor. Yo, si fuera yo, Nicanor está hablando mucho de historia, yo no entiendo, pues no entienda nada. Yo estoy hablando lo que dice la historia. Tenemos que crecer y aprender en un momento dado. Ouch. La gente que educan, que enseña, hay que darle tiempo para que nos enseñen, no le den 15 minutos. Ouch. Hay otros que lo hacen en 10 minutos, gloria a Dios. Porque hablar es fácil.
En 1863 le dijeron a Abraham Lincoln, háblenos una hora, y él dijo, ¿cuándo comienzo? Y lo invitaron para una convención para predicar 5 minutos, y deben 3 meses para prepararme. La persona cuando usted sabe que hablar es caro, usted no va a hablar mucho. Porque usted no me ve mucho hablando a mí. Yo no hablo mucho. Yo hablo de que tengo que hablar y sigo caminando. Esa es mi forma de ser. La gente me dice, tú no hablas porque yo tengo que hablar. Porque hay gente que no se pueden contener con el espacio. Es que tienen que llenar el espacio, que tienen que hablar. ¡Ah, cállate! El mucho hablar es pecado, Señor. No dice la Biblia. Cuando estamos en reuniones, aquí estoy yo hablando. Tú no tienes que decirle eso, cállate. Para después pedir perdón. No haga eso, no hable. Quiero que me sigan, que me vean, ya que no me dan una parte, por lo menos aquí estoy yo, te vemos. Tan como la gente que hacen graffiti poniendo, I'm here. I don't want to know are you here. Pintándome el templo y eso. Es tremendo eso. Aquí llegué, no llegué así. Del año 19 al 10, Herodes el Grande construye el templo, lo extiende, el segundo templo, las murallas de Lamentaciones. Esa muralla la hizo Herodes el Grande, señores. Cuando usted ha ido a Israel, donde oramos, eso lo hizo Herodes el Grande. Eso es lo único que queda de ese templo. En el año 14 murió Augusto César y él estableció la paz romana, se llama eso. Por 200 años Roma tuvo paz por el ejército, la sabiduría, el conocimiento de este hombre. Y yo veo que fue el único emperador que murió anciano, de 77 años por allá. Porque todos los demás se mataban, se suicidaban o lo asesinaban. Jovencitos de 30, 40 y 50 años. Espero que nosotros duremos un montón de años también, que no nos asesinen. Porque hay gente que no nos asesinan con daga y con espada, pero con la boca sí. Nos asesinan. Y uno siente la pullada. Dios nos ayude. Entre el año 7 a.C. y el año 2, Augusto César dio un edicto. Augusto César es el hombre más poderoso de aquel entonces, pero el más poderoso estaba en el cielo. Y había una jovencita que estaba en estado de un niño. Y había un jovencito que estaba con esa joven de 15, 16, 17 años. Y Dios mueve al hombre más poderoso de aquel entonces, que se haga un censo donde todo el mundo tenía que ir a su tierra natal. Ahí comienza Dios a funcionar en la historia. Porque Él venía a nacer. Y como Miqueas 5:2 dice, Jerusalén, Belén de Judea, ahí nacerá el que va a tener la eternidad y va a reinar por los siglos. Y esa profecía tenía que cumplirse y María y José estaban fuera del área. Pero Dios mueve al gran emperador romano para hacer ese censo. Y allá por el año entre 7 al 2 está naciendo nuestro Señor Jesús en un pesebre. Roma siguió su rumbo, pero ya Dios estaba visitando la tierra. Ya Dios estaba caminando por aquí. Ya Dios estaba mandando unos magos, unas personas que fueron a Herodes en el capítulo 2 de Mateo. Van donde Herodes, el rey, el hombre que ha matado hijos y esposas para tener ese reinado.
Y ahora viene una gente del otro lado del mundo a decirle, aquí nació un rey. Esos hombres no sabían con quién estaban hablando. Aquí nació un Salvador. Y Herodes muy político, porque hay que ser inteligente. Muchos de nosotros no somos muy inteligentes. Él nos dice, voy a matar. No, tranquilo. Oh, nació un rey, sí. Un rey aquí. Sí, aquí nació un rey. Seguro, aquí en esta área. Mire qué inteligente Herodes. Llamó a todos los sacerdotes para escudriñar la escritura. Y los sacerdotes le dijeron, sí, la Biblia dice que van a ser un rey de Dios. No hay problema. Miren, vayan, busquen dónde esté el rey ese y me dejan saber para yo también irlo a adorar. No hay problema. Y así uno de nosotros. Busca el cuchillo, busca la espada, el machete. Y después que se fueron, ya Cristo tenía como 1 año de nacido, Él mandó a matar a todos los niños en esa área. Porque Él era el único rey de Israel. No quería otro rey. Profetas que están aquí, aprendan a dar la información correcta cuando Dios le hable. Porque hay gente que Dios le habla cosas y dan una información tan mala. Hagan como Natán, que fue delante de David, se acostó en el piso Natán, delante del rey, y él tiene una palabra para David. Y no le dijo, tú eres un adúltero, eres un asesino. No. David, mira, había un hombre pobre que tenía una ovejita y había un hombre rico. Y este hombre rico, en vez de tomar una oveja de él, cogió la única ovejita que tenía el pobre hombre. ¿Qué tú crees que se debe hacer? ¡Hay que matarlo! Pues ese hombre eres tú. Es inteligente. Cuando Dios le dé una palabra a usted, dígale, Dios, ¿cómo yo voy a hablar esta palabra? Porque tú puedes matar a alguien con una palabra de Dios. Sí. Ten cuidado con tu esposo que te está formando. Mira, cuando tú vayas a la esquina, él está allá con la señora. Ya tú sabes, hermano, es una palabra mala porque esa señora puede traer un machete, un cuchillo, un revólver y matar a todo el mundo y a usted también. Pablo vivía en Tarso. Pablo el papá. Y era ciudadano romano porque, recuérdense, Pompey la conquistó en el año 66 a.C. Esa provincia, la cuarta provincia, pertenecía. Y ahí vivían gobernadores, vivían príncipes. ¿Quién no vivía allá? Porque era una provincia que estaba al frente del mar Mediterráneo. Pablo nace en el año 10. Y su papá le dio la primera escuela a él, allá, porque había 220,000 volúmenes de libros en Tarso. Homeschooling, como le llaman aquí en América. Pues Pablo era bien inteligente y comenzó a instruir a su hijo. Pero esta ciudad era como cosmopolita y tenía mucho politeísmo y mucho sincretismo y un montón de religiones. Entonces Pablo decide mandar a su hija en su adolescencia a la escuela de Hillel en Jerusalén, donde estaba Gamaliel, uno de los profesores más brillantes de esa época. Y que esta escuela Hillel era una escuela, era multicultural, una escuela que tenía una capacidad de no solamente estar encerrada en un cajón, que podía apreciar otras naciones y otros pueblos. Así que el papá de Pablo era un hombre multicultural, entonces toma a su hijo, lo saca de Tarso y lo manda a Jerusalén porque eso fue de Dios. Él tenía que aprender todo el judaísmo, aprendió griego en Jerusalén. ¿Qué no aprendió Pablo? Entonces, Saulo aprendió todo esto porque Dios tenía un propósito y un plan. Nosotros, la generación que estamos pasando, tenemos que ser intencional con la generación que está presente. Descubrir los talentos, las capacidades para ponerlo en posiciones clave estratégicas para que el reino de Dios pueda crecer en su manera posible.
Tenemos que ser intencional. Vamos a quitar esa envidia y ese celo. Mira fulano, mira su tal, que se cree, que se pues Dios desee. Pero no. Muchos nos hemos quedado en la adolescencia. Todo lo puedo, todo lo entiendo, todo lo conozco. No hay nadie más hermoso, más precioso que yo. Más maravilloso soy el mayimbe, el cacique. Yo soy el indio mayor. El indio mayor es Cristo. Es el jefe. Y Pablo se cría. Tiberio en el 14, que era también otro hijo adoptivo de Octavio, se queda en el poder en el 14, después de Cristo. Así que Cristo crece con Tiberio César. Crece. Y Tiberio comienza a establecer, un jovencito comenzó a estudiar la abogacía. Y él comenzó a cambiar las leyes en Roma. Esta gente se entraban tanto en la vida privada de la gente que Tiberio puso una ley que nadie se podía besar más de 2 veces al día. Esposo y esposa en ningún lugar. Y le ponían una multa si lo encontraban ustedes 2 o 3 veces. Por eso es que no había tantas cosas malas ya. En el año 27 después de Cristo, Tiberio se cansa de reinado y se retira a la ciudad de Capri, una ciudad que estaba al norte de Italia. Y se retira ahí y deja el Senado que gobierne. Y Cristo está haciendo su obra, porque mientras Él estaba haciendo su obra en Roma, Cristo estaba haciendo su obra allá en Jerusalén, allá en Galilea, en la parte norte de Israel. O sea que mientras el sistema de gobierno esté haciendo sus cosas, la iglesia tiene que seguir haciendo las cosas que ha sido llamada a hacer. Y Cristo estaba pendiente del reino de Dios aquí en la tierra. Cristo, mira, se le tiene que pagar tase a Roma, porque ellos tenían que pagar tase. Los cambistas estaban en el templo cambiando el shekel judío por el liris romano. Ni el shekel valía, era el liris romano que valía acá. Entonces los cambistas, los cambiantes de dinero estaban en el templo. Y estaban los tax collectors como Mateo que robaban al pueblo de Dios y a la gente de Dios y le cobraban 3 y 4 veces tasa cuando no estaban supuestos a cobrar. Como hay hermanos que prestan al 100% a los pobres de otros hermanos. Eso es usuria. Sí. Vengan aquí que yo tengo el préstamo. Mira, hermano. Dios nos ayude. Hay muchos pecados que no se hablan. Pecados de omisiones que están escondidos. Hablamos de otras cosas, pero hay muchas cosas malas que nosotros hacemos que Dios tiene que pedir, nosotros tenemos que pedir perdón a Dios. Ouch. Cristo estaba caminando, Tiberio estaba ya en Roma haciendo su cosa y le dijeron, tenemos que pagar tase al César. Déjeme la moneda. ¿Quién es este? Ese es Tiberio. Pues dale a Tiberio que es Tiberio y a Dios lo que es de Dios y ya. No se metió con el sistema. La iglesia tiene un trabajo específico y peculiar delante de Dios. ¿Sí oyó? Gloria a Dios por los políticos. Y gloria a Dios que hay jóvenes y hijos de nosotros que quieren ser políticos. Gloria a Dios. Pero no se puede mezclar con la iglesia. La iglesia es la agencia de salvación para la humanidad. No se puede mezclar. En el año 37, mueve Tiberio, dice que lo mataron, no se sabe lo que sucedió, y entra Calígula. Un jovencito hermosísimo, rubio. Dice que fue el emperador que todo el mundo quiso en el 37. Y en el 37 después de Cristo, en ese año nació Nerón. Nerón nació en ese año también. Así que va la historia. Y Pablo
estaba en el monte de Arabia 3 años buscando la presencia de Dios y la revelación de Dios en el Evangelio. Entonces, que cada uno de nosotros tiene su parte dentro de este asunto. Usted no está imitando a fulano y asustando y buscando un avivamiento allá y estando de las 3 de la mañana para que alguien le pase una unción. Mire, si usted no busca la unción, nadie le va a pasar ninguna unción a usted. Entonces cree que aquel que tiene 60 años con una unción, usted que no ha hecho nada, y usted se va a caer al piso, ya tengo la unción, eso es mentira. Es un problema psicológico. Ahí está. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Y hay una gente ahí que tienen transferencia de espíritu. No vaya por ahí, hermano. Transferencia de espíritu. Usted tiene el Espíritu Santo. ¿Qué espíritu? You have the Holy Spirit within you. Fue prometido en Mateo, en Juan 14, 15 al 17. Está en nosotros y dentro de nosotros. Que vengan aquí que voy a transferir mi espíritu. Esa gente se cree que son Moisés. Moisés murió. Y no se sabe ni dónde está porque Dios lo enterró. Y hay gente que tiene esa cosa que... Vamos a quedarnos con la palabra. En los 30, Calígula entró, le dio una enfermedad en el 37 después de Cristo y ese hombre se volvió loco. Tenía como 6 o 7 hermanos, comenzó a matar a medio mundo y comenzó a llamarse Máximo Deus. Comenzó a llamarse Dios, Domino Deus, Dios Domino Curios, Dios Señor y Gran Maestro. ¿Usted sabe lo que hacía Calígula? Le cortaba la cabeza a Júpiter y a Zeus, que eso era una violación en Roma, y le ponían la cabeza de él con la cabeza de él, porque él quería ser Dios. Y en el 41 lo mataron. Hay un solo Dios en los cielos. Y entró Claudio. Claudio entra como emperador en el 41. Ya Pablo está convertido. ¿Qué no está haciendo Pablo? Ya Cristo se le reveló a Pablo. Pablo está preparándose. Porque Pablo duró 3 años en Arabia y 14 años preparándose para ser el apóstol de los gentiles. Este asunto no es de special delivery de la noche a la mañana. De la unción, el poder, voy a predicar, déjese de eso, va a fracasar. Tiene que sentarse a meditar, a recibir la palabra, a recibir la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su vida. En el 49, Nerón tenía 12 años, Agripina, la número 4, decide y se casó con Claudio y fue la esposa número 4 de Claudio y adoptan a Nerón porque él era el último de los emperadores de la familia de los Césares. Entonces lo adoptaron para caer en gracia con el cónsul, para caer en gracia con todo ese senado de Roma. Cristo muere en el 33, se les revela a Pablo en el 33. Pablo comienza a prepararse para hacer su misión. Pablo comienza a prepararse para ser un defensor con todo el conocimiento que él tenía. Claudio entra en el 41. En el año 49, Claudio manda a buscar a Séneca. Y Séneca era el gran filósofo de aquel entonces, que era un conocido de los estoicos de Zeno. Zeno fue el que creó el estoicismo allá en Roma 300 años antes de Cristo. Y Séneca era un maestro. Séneca era un estudiante de esa filosofía y él fue el tutor de Nerón. Y en el año 54 le dieron un tececito a Agripina y Nerón a Claudio, y Claudio se muere. Y a los 17 años entra Nerón. ¿Y quién estaba ministrando? Porque Pablo, cuando se convirtió ya en el 49, Pablo estaba yendo para Tesalónica, ministrando.
En el 51, Pablo está recibiendo una situación de crisis de los tesalonicenses acerca de la venida de Cristo, y él presenta su primera carta acerca de que Cristo, la parusia, Cristo viene, y la segunda carta habla de los acontecimientos de esa venida, primera y segunda de Tesalonicenses, y comienza a escribir toda esa epístola en esa década de los 50, el apóstol Pablo. Y Nerón era el emperador. Y cuando Nerón tomó, entonces vino otro Bruto también, él se llamaba Bruto, el jefe del Senado, que se había confragado con Séneca y con Agripina, porque vieron que Nerón no daba pie con bola como emperador y lo quería matar. Y cuando Nerón supo eso, ya usted sabe lo que hizo, le dijo a Séneca: mira, bebe tu tececito para que te muera. Y en el año 62 está Séneca muriendo. ¿Por qué? Porque los estoicos tenían 4 verdades que ellos enseñaban: la sabiduría, el coraje, la justicia y el temperamento. Entonces ellos establecían esas 4 versiones, que cuando uno llegaba al momento de quitarse la vida, ese era el momento más grande del coraje, porque el estoicismo enseñaba que no había vida después de esta vida. Y esa enseñanza se la dieron a Nerón. Y por eso ellos se mataban y se suicidaban, porque ellos creían que la vida se terminaba ahí. Y en el año 68, ahí Nerón también, cuando lo declararon enemigo del Estado, en el año 68, junio 9, Nerón toma su cesecito y se muere también, se quita la vida. Y ahí se levantan 3 emperadores: Alba, Otto y Vitelo y Vespasiano, que fue el cuarto que lo derrotó a todos. Y en el 69 Vespasiano entró en el poder, terminó el anfiteatro. Ya en el tiempo de Nerón, él había matado a Pablo y había matado a Pedro. Nerón, estos emperadores. Y Pablo, antes de irse, él comenzó a hablar y comenzó a establecer la situación del evangelio. Y Pablo comenzó a establecer y escribió una 4ª parte del Nuevo Testamento. Pablo fue el escritor que Dios usó. Pedro no lo pudo hacer, Juan no lo pudo hacer, pero Pablo lo tuvo que hacer porque lo preparó anticipadamente. Los jóvenes tienen que prepararse, tienen que estudiar, tienen que leer intencionalmente, porque usted no sabe cuándo Dios lo va a usar. En este tiempo no es tanta emoción y brinco y salto, es tener conocimiento de la palabra de Dios y decirle a la gente: la Biblia dice. Porque usted puede brincar y saltar, pero ¿qué dice la Biblia? Habla con mi pastor. No, tú tienes que aprender la Biblia. Y Pablo se gana a Timoteo en su primer viaje y a Tito. Timoteo es el que corrige, el que disciplina. Tito es el que organiza. Él pudo discernir eso. Nosotros los pastores tenemos que discernir en nuestras congregaciones quiénes son esos líderes. Y que los hermanos que me están oyendo por la radio en algún lugar sepan que no le dé envidia y celo, que esos son la iglesia del presente, no del futuro, del presente, que Dios la va a usar. A Tito lo dejaron en Creta y a Timoteo lo dejaron en Éfeso. Eran presbíteros ellos. Y Pablo vio una situación que podemos ya, para terminar esto de la teología de Pablo. Pablo vio una situación de un cambio que estaba ocurriendo históricamente. Porque Corinto y Éfeso, eso se escribió para los años 50, pero primera y segunda Timoteo, eso fueron su última epístola. Y Pablo vio que había un cambio, que el apostolado estaba siendo muerto, los profetas estaban siendo muertos. Y él vio que la iglesia se estaba institucionalizando, se estaba estableciendo como una iglesia, porque antes lo que habían era predicadores itinerantes, misioneros que venían, hablaban y se iban, no había una solidez. Y cuando Pablo vio que la iglesia se estaba institucionalizando, entonces él cambia el tema y comienza a presentar un paradigma un poco diferente en 1 Timoteo capítulo 3. El que quiere obispado, buena cosa desea. Y establece el nuevo orden que va a venir, que ya no era profeta, ya no era apóstol, era ahora el episcopo, que era el pastor, el diácono, la diaconisa y los ancianos que iban a dirigir la iglesia de ahora en adelante. ¡Auch!
Entonces, por no conocer la historia, se ha levantado hoy en día un montón de apóstoles, de profetas, de querubines, de patriarcas, de indios, que uno no sabe de quién es. Porque no conocen la historia. Dios me dijo, hasta los nombres se están cambiando de los nombres que Dios le dio, que su papá se... O sea, si uno analiza eso psicológicamente, es un complejo de personalidad, de identidad. ¿Dónde está el libro? Cómprelo, conócete a ti mismo. ¿Sí? Porque si yo me llamo Nicanor, ¿por qué ahora yo me voy a llamar David? ¿Qué pasó? Después de 50 años, su nariz está bien respirando, ¿por qué se la va a cambiar? Entonces nosotros tenemos unos complejos, unas cosas, y después eso es Jehová. Jehová no está en nada de eso, eso eres tú. Intereses personales. Que si una iglesia no tiene un apostolado, no puede crecer. Mira, hermano, lo más grande que usted puede ser es ser pastor. Ser pastor. Porque en el pastorado se ejerce el profeta, se ejerce el apóstol, porque un apóstol es un enviado. Y nosotros hemos sido enviados a las ovejas. Sí, apóstol fulano de tal. Lea la Biblia, lea la historia, contextualícese. No de que fulano venga por allá, que tuvo una revelación. Mire, esta es la revelación mayor. No hay más revelación. Esta es la revelación de Dios. Todo lo que no se conforma a este libro tiene que ser rechazado en el nombre del Señor. No se puede entretener. Que yo siento, pero ¿qué dice la Biblia de lo que usted siente? Porque si vamos a hacer doctrina con lo que sentimos y lo que opinamos y lo que creemos, entonces ¿dónde está la revelación de Dios? ¿Dónde está el texto bíblico? ¿Qué es la doctrina que nos enseña a nosotros? En conclusión, Pablo le dice, porque estaban los gnósticos y estaban toda esta gente peleando, entonces Pablo tiene que presentar una defensa en contra de ellos. Quizá usted no pueda pelear con un agnóstico, con un filósofo, pero Pablo le dice, de la única forma que nosotros vamos a contrarrestar a todas estas personas que se están levantando hoy en día, es que nosotros seamos irreprensibles, que seamos correctos, que seamos intactos, impecables, intachables, íntegros, limpios, justos, que seamos marido y una sola mujer, no de 2 y 3. Que seamos sobrios, moderados, mesurados, comedidos, sensatos, reprimidos, contenidos, serios, serenos, concisos, sencillos, prudentes, formal y abstenidos. Que seamos prudentes, sensatos, juiciosos, reflexivos, cautelosos, maduros, moderados, con cordura, comedidos, discretos, con tacto. Que seamos decorosos, que seamos dignos, respetables, decentes, honestos, con pudor, rescatados. Que seamos hospedadores, hospitalarios, que amparemos, que protejamos, que recibamos, que alojemos personas, que seamos maestros, que podamos instruir, adiestrar, educar, criar, adoctrinar, ilustrar, iniciar. Que no seamos pendencieros, peleones, provocadores, fanfarrones, bravucones. Que no seamos codiciosos de ganancia deshonesta, con ambiciones y avaricia y avidez y anhelo de deseo, afán, usuria, miseria. Que seamos apacibles, pacíficos, placenteros, plácidos, quietos, reposados, sosegados, dulces, mansos, suaves, pacientes, serenos, benignos. ¡Auch! Eso es lo que le presentó Pablo. Quizá usted no pueda defender esto con filosofía ni nada, pero si usted vive esta vida, no hay nadie que pueda contra esa vida que usted vive. Nadie. No hay nadie. No avaro, tacaño, agarrado, mezquino, codicioso, apegado, ávido, estrecho,
No neófito, novicio, profeso, novato, principiante, aprendiz, inexperto, analfabeta, sin uso de razón, sin lógica, sin coherencia. Eso es lo que Pablo está hablando. Y lo último que Pablo expresa, lo dice en Romanos 8, 28 al 31. Lo expresa. Y aquí está el evangelio en miniatura del apóstol Pablo. Y él lo presenta y nos lo dice a nosotros. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es a los que son llamados conforme al propósito de Dios. Y él sigue diciendo, a los que antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. Y a lo que llamó, a esto también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Si Dios, dice él, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, el que justifica. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? El que aún murió. El que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Él está hablando de Cristo. Después Pablo hace la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Dios en Jesús? ¿Quién? Y presenta 7 artículos. Tribulación, angustia, persecución, desnudez, hambre, peligro o espada. Y él establece, por él somos muertos todo el tiempo. Somos llevados como ovejas al matadero. Y aún con todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y después establece 8 cosas más. Aún, por lo cual estoy seguro. Necesitamos esa seguridad. Que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le bendiga.